Todas. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es grabar el material y los manuales de la clase de hoy día, que tiene por objetivo poder pasar tres asignaturas, ¿ya? Historia, ciencias y lenguaje. Y vamos a comenzar inmediatamente con lenguaje, y que es bastante sencillo, ya que nosotros trabajamos anteriormente todo lo que tenía que ver con el manual, con conceptos básicos como extraer información explícita, ¿ya? Que eso está un momentito, acá, ¿ya? A modo de repaso breve, hablamos de cómo extraer información explícita que tiene que ver con todo aquello que esté textualmente en el texto. Si yo digo caminaba, por ejemplo, aquí dice tranquilamente. Si caminaba tranquilamente por el bosque, la pregunta es ¿por dónde caminaba? Bueno, por el bosque, ¿ya? E inferir información quiere decir que no está textualmente en el cuento, pero podemos deducir esa información, ¿ya? Podemos inferirla. Como por ejemplo aquel día corría un viento tremendo, pero por lo tanto podemos deducir un poquito del clima de ese día. Hacía mucho frío, probablemente si ponía cosas se iban a volar, ¿cierto? Que tiene que ver con eso, y vimos retratado bastantes ejemplos y por lo menos la pregunta a los estudiantes ese día quedaron claros con esa información. Hoy día el objetivo es poder pasar de nuevo a otra parte, es inferir el sentido general de un texto. ¿Qué quiere decir? Que probablemente no esté textual, pero que nosotros al leerlo vamos a entender la idea principal, el tema y el propósito. Y el propósito de ese texto. Disculpe, se me salió esta cosita de acá. Ay, ay, ay. Acá. Por ejemplo, el ejercicio número 3 del día de hoy tiene por título la conservación del medio ambiente. ¿Ya? Lo que nosotros acá tenemos que poder concretar en relación al entendimiento de hoy es entender cuál es la idea principal y el propósito y el tema de este texto. Vamos a hacer una lectura. Nuestro planeta está en grave peligro y si no hacemos algo rápido, los efectos de la aniquilación de nuestros espacios verdes pueden acelerarse mucho más de lo que se produce actualmente. Ser responsable con nuestro ambiente no implica únicamente dejar de botar basura al suelo o a la playa. Claro que es importante, pero eso es cultura general, no una opción. La clave del cuidado ambiental está en la conciencia que debemos despertar sobre la importancia de la naturaleza, entendiéndola como el factor principal de nuestra vida y que por ella nosotros hoy también vivimos, agua, tierra, planta, etc. Debemos construir al equilibrio del planeta y tener claro que su sobreexplotación económica beneficia a algunos pocos, pero amenaza a la humanidad entera. Tal vez no podamos reforestar un bosque completo o construir una planta de energía solar, pero basta con proteger los árboles cercanos o plantar un árbol, aunque sea una vez en su vida. Inclusive desconectando los electrodomésticos cuando no los usemos, así podríamos ahorrar económicamente. Haciendo cosas pequeñas se puede lograr grandes cambios y más si compartimos los conocimientos con las personas que nos rodean. Principalmente hay que, como datito, cuando nosotros nos encontramos frente a un texto, generalmente el tema lo podemos retratar en los títulos, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál sería el tema de esta lectura? La conservación del medio ambiente. ¿Cuál es el propósito del texto? El propósito del texto nos está diciendo que hay que hacer algo, es una instrucción, es un reto, es un consejo. ¿Cuál será el propósito del texto? Y por otra parte, la idea principal. Miren, tratando de resumir todo este texto. Dice, nuestro planeta está en grave peligro y si no hacemos algo rápido, los efectos de la aniquilación de nuestro espacio puede acelerarse. Por lo tanto, eso está en relación al tema que nos está hablando de la conservación del medio ambiente. ¿Ya? Luego dice que la clave del cuidado ambiental está en la conciencia que debemos despertar. Y mire la lectura, dice la clave del cuidado ambiental. Dijimos que el tema es el medio ambiente. ¿Y cuál sería la idea principal? Está diciendo que la clave de ese cuidado ambiental es la conciencia. ¿Ya? Por lo tanto, y después de esto nosotros tenemos un pequeño resumen de qué es lo que es un tema principal, qué es lo que es la idea principal y el propósito. Y unas preguntitas. Según la lectura anterior, ¿cuál sería el tema principal de esto? Plantas y árboles, conservación del medio ambiente, cuidar mares y ríos o cultura general. Según usted, ¿cuál sería la alternativa correcta del tema principal? Y que generalmente los temas siempre nos podemos deducir, perdón, podemos concluir esa información desde los títulos.
Por lo tanto, aquí la correcta, el tema principal cuando yo me enfrento a esa lectura, independiente de que yo lo haya leído o no, el tema principal yo ya sé, porque está en el título, que va a tratar de la conservación del medio ambiente. Por lo tanto, es la P. ¿Cuál es la idea principal? Despertar conciencia, reforestar, parar con la sobreexplotación o compartir conocimientos. La idea principal, recordemos que es casi como una lección clave que nos da el texto. Y en este momento el texto nos dijo claramente que la idea principal para el tema, que es conservar el medio ambiente, es despertar una conciencia. ¿Y cuál sería el propósito de este texto? Despertar conciencia sobre la importancia de la naturaleza en nuestras vidas, incentivar a la reforestación de espacios públicos o proteger terrenos cercanos o ahorrar económicamente. El propósito del texto, en definitiva, ¿cuál sería? Porque si uno vemos que nos incentiva a reforestar, claro, pero no está diciendo el texto, no nos dice que reforestemos. No, de hecho, nos está diciendo tal vez no podamos reforestar algo completo, un bosque completo, pero no nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Luego nos dice incentivar la reforestación, bueno, eso, proteger terrenos cercanos a nuestras viviendas, no lo dice estrictamente en el texto, pero tampoco es la idea, el propósito del texto decirnos que protejamos los terrenos, y tampoco ahorrar económicamente, ya que es al final solo lo hace a modo de recomendación. El propósito del texto en sí misma es despertar conciencia sobre la importancia de esa naturaleza en nuestras vidas. Y generalmente la idea principal siempre está relacionada con el propósito, ¿ya? Y el propósito acá también es, el propósito del texto también es dando información que nos hace despertar conciencia y que la idea principal del texto justamente también es despertar esa conciencia en relación a la importancia de la naturaleza en nuestras vidas, ¿ya? Por lo tanto, los temas principales, las ideas principales, básicamente, por una parte, los temas los encontramos en los títulos. Por ejemplo, cuando uno dice, ya voy a hablar del agua, y comienzo, el agua, y empiezo a hablar. De forma inmediata yo sé que el tema principal es el agua, pero luego la idea principal la tengo que descubrir a la medida que vaya leyendo. Si nosotros vamos a hablar del agua y yo empiezo a contar qué es lo que es el agua, por qué nos ayuda el agua, que es tremendamente vital para la vida el agua, y así sucesivamente. La idea principal, por ejemplo, la puedo encontrar cuando dice que el agua es el recurso esencial, vital para nuestra existencia. Por lo tanto, el tema sería hablar del agua, porque el título dice el agua, pero la idea principal es entender que el agua es la esencia vital de nuestra existencia, ¿ya? Y el propósito depende también del texto. En ese caso, el propósito era informarnos sobre qué era el agua, ¿ya? E informarnos lo importante que era para la existencia humana. Para esto, generalmente este recorrido es más bien básico en relación a qué es lo que es el sentido global de un texto, idea, tema y propósito. Pero cuando uno realmente lo lleva a cabo en el entendimiento, tiene que ver con el ejercicio. Este ejercicio, por ejemplo, que hicimos aquí breve y que vamos a seguir haciendo, ¿ya? Sobre todo en las clases presenciales que se vienen ahora. En la clase presencial que se viene ahora el día viernes 9, yo ya dejé instalado qué es lo que es la información explícita y la forma de inferir en un texto. Y hoy día dejamos instalado qué es lo que es un tema principal y la idea principal de un texto. Por lo tanto, el día viernes yo voy a llegar con guías para que ustedes apliquen estos conocimientos chiquititos que pudimos rescatar en la asignatura de lenguaje. ¿Ya? Así que avanzamos, ¿ya? De lo que es lenguaje. Vamos a avanzar al ejercicio número 4, que es el texto argumentativo, ¿ya? Y el texto argumentativo, en realidad no lo vamos a dejar en este video, sino que lo vamos a hacer después de los ejercicios del día viernes. Voy a dejar instalado qué es lo que es el texto argumentativo, ¿ya? Así que nos veríamos ese día viernes con lenguaje. Voy a cerrar este manual de lenguaje y voy a seguir con la siguiente asignatura, que la vamos a dejar con la clase de ciencias, ¿ya? En el manual al menos de ciencia. Y ante eso, yo quisiera, voy a abrir acá, Coronavia, lo tenía abierto, no sé por qué ahora no lo logro encontrar. Acá estamos.
Bueno, a modo de recuerdo, porque nosotros ya vimos todo lo que tiene que ver con el organismo del sistema digestivo, ¿cierto? Y el sistema circulatorio. Y es acá donde nosotros quedamos. A modo de resumen, nosotros hablamos de la importancia del sistema circulatorio, ¿cierto? En relación a su motor, que es el corazón, en relación a las venas y la arteria, que son prácticamente estos cablecitos o estos tubos donde circula la sangre. Hablamos de lo más importante o uno de los agentes más importantes de la arteria, que es esta llamada aorta, ¿ya? Y luego nos fuimos al sistema digestivo como el sistema encargado de transformar los alimentos, digerir los alimentos y luego transformarlos. ¿Cuál es la relación de ellos dos? La relación más importante tiene que ver con que el sistema circulatorio, mediante la sangre, logra absorber lo más importante de los alimentos que fueron transformados en el sistema digestivo, ¿cierto? Y que son la absorción, mediante la sangre, de los nutrientes. Por lo tanto, esa es la relación directa que tienen estos dos sistemas en nuestro cuerpo humano. Hoy día el objetivo es poder entender dos sistemas nuevos. El primero, el sistema respiratorio, que son los pulmones, como este agente más importante que uno lo ve, lo evidencia, sabe que los pulmones tienen que ver con la respiración, y bueno, efectivamente así es. Están diseñados para absorber la mayor cantidad de oxígeno del aire y deshacerse de las sustancias sobrantes que tiene por nombre el dióxido de carbono. Por lo tanto, el sistema respiratorio tiene la función de inspirar, ¿ya? O sea, de respirar, ¿cierto? Cuando nosotros inspiramos constantemente, lo hacemos todo el tiempo desde que estamos en la panza, y luego la expiración, que tiene que ver con el expulsar el aire que no sirve y que es el dióxido de carbono. Por lo tanto, el sistema respiratorio tiene por función inicial inspirar y expirar. Inspirar, ¿cierto?, el oxígeno que está en nuestro alrededor, y es ahí donde la sangre, por ejemplo, toma el oxígeno y se queda con, o sea, toma esta inspiración que hicimos nosotros los humanos con la respiración, y la sangre lo que hace es quedarse con el oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. ¿Cuál es la relación? Y esto es bastante sencillo, de hecho terminamos acá la relación con los sistemas respiratorio y circulatorio. Lo que le acabo de comentar, el sistema circulatorio por medio de su sistema sanguíneo, lo que hace es poder tomar el oxígeno que por medio del sistema respiratorio y los pulmones yo estoy inhalando, ¿cierto? Y el sistema circulatorio, mediante el sistema sanguíneo, lo que hace es tomar el oxígeno y eliminar lo que no nos sirve, que es el dióxido de carbono, nuevamente por la expiración, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es la relación directa de esto? La siguiente. La sangre permite llevar el aire que respiramos, o sea, el oxígeno, a todo el cuerpo. Y además selecciona de esa respiración que hacemos, selecciona el oxígeno y desecha el dióxido de carbono, ¿ya? ¿Queda claro todo lo que yo expliqué anteriormente? Queda deducido en este sistema respiratorio y circulatorio que está acá en este cuadrito de relaciones. Esto está exactamente igual en su manual, ¿ya? Por lo tanto, la relación que tiene está descrita ahí. Tenemos el videíto del sistema respiratorio, ¿ya?, que lo vamos a ver a continuación. Perdón. Respiratorio y la respiración. Todos sabemos que para poder vivir hay que respirar, y que respirar consiste en inspirar el aire que hay en la naturaleza y expulsar el dióxido de carbono. Pues bien, el aparato respiratorio es el encargado de esta importantísima tarea, y para eso utiliza los pulmones y las vías respiratorias, que son las partes que componen el aparato respiratorio. Las vías respiratorias son unos tubos por los que pasa el aire hasta que llega a los pulmones. Empiezan en la boca y en las fosas nasales, que son como puertas o ventanas por donde entra el aire a nuestro cuerpo cuando inspiramos. A continuación, ese aire pasa por la faringe y llega a la laringe. ¿Sabéis que en la laringe se encuentran las cuerdas vocales, que son las que nos permiten hablar o cantar? Son como las cuerdas de una guitarra, que al vibrar producen la voz. Bueno, una vez que el aire ha pasado por la laringe, llega a la tráquea. La tráquea se divide en dos tubos por los que pasa el aire, que son los bronquios. Los bronquios
Ya dentro de los pulmones se ramifican en tubos más estrechos, que se llaman alveolos. Y es ahí, en estos pequeños órganos, donde se produce el intercambio gaseoso. El oxígeno pasa a la sangre y lo que sobra del aire, que es el dióxido de carbono, hace el camino de vuelta a través del sistema respiratorio para ser expulsado al exterior. Como veis, el aparato respiratorio es importantísimo. Por eso tenemos que cuidarlo mucho. Tenemos que practicar mucho deporte y cuidar la naturaleza para poder respirar aire puro. Bueno, es el videito cortito en relación al sistema respiratorio y además que es súper necesario siempre mirar videos porque a veces uno le queda la explicación probablemente clara, pero siempre el cerebro lo que busca es poder relacionar la oralidad, o sea, lo que uno está diciendo, ya que lo puede entender súper bien, pero también la imagen, entender dónde hacemos, cuando yo hablo de pulmones, por dónde entra, o por estos tubitos, cómo se llaman, y ahí nos podemos dar una idea un poco más concreta, una idea concreta para poder entender el sistema respiratorio. Entonces, sistema respiratorio, ¿cierto? Lo más importante es cómo la sangre permite llevar este oxígeno y desechar el dióxido de carbono, que es lo que no es necesario para nuestro cuerpo, y eso lo hace en conjunto el pulmón del sistema respiratorio en conjunto con el sistema sanguíneo del sistema circulatorio. Otro sistema, y por último, es el sistema llamado excretor o sistema urinario. Ya consiste en eliminar de nuestro cuerpo todos los residuos producidos por la actividad celular, o sea, todo lo que no nos sirve dentro. Todo lo que el sistema circulatorio absorbe, por ejemplo, el sistema digestivo, que los nutrientes, se queda con los nutrientes, pero lo otro hay que eliminarlo. ¿Ya? ¿Por dónde lo elimina, por ejemplo? Mediante la orina. Sabemos también que, por otro lado, por ejemplo, cuando hablábamos de la caca, ¿cierto? Pero en este caso estricto tiene que ver con el sistema excretor o sistema urinario. Estos residuos están disueltos en la sangre, ya recordemos que la sangre absorbe lo que realmente le pertenece y lo que nos sirve al cuerpo, que son los nutrientes, pero lo otro lo deja por ahí, pero no solo los deja abandonados, sino que sabe perfectamente la sangre que ellos van a ser expulsados al exterior de nuestro cuerpo, ya por el aparato excretor. Aquí tenemos un dibujito más o menos, ¿cierto? Riñones, los uréteres, vejiga y la uretra, ¿ya? La orina es la secreción líquida que es secretada y expulsada por los riñones como resultado de la depuración y el filtrado de la sangre. O sea, todo aquello que no nos sirve en nuestro cuerpo es eliminado mediante este sistema llamado excretor. ¿Ya? ¿Cuál es la relación, por ejemplo, que existe entre el sistema excretor, que tiene que ver con la limpieza de nuestro cuerpo y es netamente nutrición también? Porque si hay un aparato, entonces tratamos de recordar que son funciones de limpieza del feto, esta información, poder concretar gráficamente la información. ¿Qué es el aparato excretor? Igual que en una fábrica se producen humo y basuras, en nuestro cuerpo se producen sustancias de desecho que son perjudiciales para nosotros. La sangre, en su viaje por el cuerpo, se encarga de recoger todos los desechos. Por ello, debe limpiarse continuamente. Este proceso se llama excreción. La excreción consiste en la retirada de sustancias de desecho de la sangre para expulsarlas al exterior. Esta función la realiza el aparato excretor. ¿Qué órganos forman el aparato excretor? El aparato excretor se encuentra en el vientre, detrás y debajo de los intestinos. Está formado por los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Los riñones son dos y se encuentran a ambos lados de la columna vertebral. Tienen forma de alubia y son de color rojo oscuro. La vejiga urinaria es el órgano donde se va acumulando la orina antes de ser expulsada.
Los uréteres son dos tubos que comunican los riñones con la vejiga urinaria. Y la uretra es el tubo que comunica la vejiga urinaria con el exterior. Por otro lado, el piel de nuestro cuerpo es también un órgano del aparato excretor. Hay algunas partes en el interior de la piel que se encargan de limpiar la sangre y los desechos salen al exterior a través del sudor. ¿Cómo funciona el aparato excretor? En la piel, el sudor es un líquido que aparece cuando hace calor o hacemos ejercicio con el objetivo de limpiar y refrescar nuestro cuerpo. El sudor se forma en las glándulas sudoríparas, que comunican con el exterior a través de los poros por los cuales sale el sudor. Por otro lado, en la zona del abdomen, toda la sangre de nuestro cuerpo pasa por los riñones. Los riñones actúan como si fuesen coladores, limpian nuestra sangre quitando las sustancias malas. Como resultado de este trabajo se forma la orina, que es una mezcla de agua y todas esas sustancias malas. La orina sale de los riñones a través de los uréteres, llega a la vejiga y ahí se va acumulando hasta que se expulsa a través de la uretra. Más del 95% de la orina es agua. Por tanto, debemos beber agua para compensar la que perdemos con la orina. Bueno, muchas gracias por dar el tiempito aquí de ver estos videitos, que en realidad es para concretar, ¿cierto? Toda esta información, concretarla con imágenes y cómo realmente funciona este sistema. Les recuerdo que hoy día vimos sistema respiratorio y el sistema excretor, ¿ya? Y bueno, por último, yo tengo estas imágenes, pero que en nuestra clase real, en nuestro Zoom, vamos a conversar de cómo también todo lo exterior que tiene que ver con la alimentación, que además son las relaciones que también hacemos acá, los diferentes organismos, cómo está tremendamente relacionado con nuestro bienestar, tanto mental como corporal, que uno a veces mira, como se dice ahí, mira huevo, algunas cosas, por ejemplo, alimenticias, y resulta que son la base de nuestra posición como seres humanos en relación a la salud. ¿Ya? A veces nos llenamos de medicamentos sin saber la riqueza que existe en alimentos como el ajo, la cebolla, la espinaca, y a veces no tenemos noción, o a veces la tenemos, pero no nos convencemos que el verdadero remedio es nuestra alimentación. Por eso es importante a veces decir que somos lo que comemos, ¿ya? Aquí doy término a la clase de asignatura de ciencias. Vimos los dos últimos organismos. Vimos sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema digestivo y el sistema excretor, y la relación entre los 4 sistemas entre sí con la nutrición. ¿Dónde está todo esto resumido? La relación, por ejemplo, que tienen acá, y esto está en su manual. Yo tengo la página 8, no sé si será su página la misma, pero acá está muy resuelto y resumido la relación que tienen ambos sistemas en nuestro cuerpo humano. ¿Ya? Voy a dar por cerrado esto de acá. Y ahora seguimos al último proceso, a la última asignatura que tiene que ver con historia, ¿ya? Y con historia vamos a hacer el recorrido, bueno, de... Nosotros habíamos quedado en esto, que tiene que ver, en historia estamos viendo el sistema económico. Hablamos también de que la historia a veces es bastante fome, a algunas no les gustaba mucho. Sin embargo, es súper importante la historia, porque la historia es mucho más que estas asignaturas. Aquí en estricto rigor nos tocó economía, sin embargo, es mucho más que eso. La historia en sí misma también es la historia suya, su biografía, sus penas, su alegría. Y desde ahí uno la va relacionando con los diferentes episodios vividos a lo largo de la historia de Chile, por ejemplo, y de América Latina en general. Hablamos de economía, hablamos de la oferta y la demanda, hablamos de estos agentes en donde juega un rol muy importante la familia, el Estado, las empresas y el sector externo, ¿ya? Hablamos de esos temas y es muy importante porque también hicimos unos ejercicios y en ese tipo de ejercicios donde nosotros nos vamos a ubicar para poder dar respuesta a los contenidos, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante, por ejemplo, qué es el mercado, relacionar demanda con comprador, vendedor con oferta, saber que existe, casi como ley, ¿cierto?, un precio para esto. Pero también es importante darse cuenta que
si bien es cierto es el Estado, el gobierno, el Estado más que nada, es quien nos dirige hacia la economía, quien nos da opiniones respecto a la economía, pero hay que tener mucho cuidado porque la economía no solo es lo que dicen los grandes personajes encargados de la economía, ¿ya? Cuando la economía, por ejemplo, nos dice lo importante que es, cuando nos recomienda tarjetas de crédito, ¿eso es la economía? ¿Realmente es un consejo económico? ¿Realmente es una línea económica que tenemos que guiarnos? Cuando también nos dice la posibilidad de endeudarnos con el banco, la posibilidad de hipotecar nuestras viviendas, la posibilidad de endeudarme pidiendo préstamos, ¿es realmente un camino a seguir en la economía o hay otras formas de economía? Y eso es súper importante cuestionarse que no porque existan estas herramientas económicas son las más acertadas para nuestra vida. Es más, hay una crítica súper fuerte porque por una forma me quieren ayudar con un préstamo, pero me están atando por años a seguir pagando un banco. Por una parte me quieren ayudar a comprar en el momento pidiendo préstamo tarjetas de crédito, pero para que después en 6 meses nos veamos súper acongojados, acongojadas, para poder entender de dónde voy a pagar lo que me endeudé. Entonces, por eso también es importante la historia desde una mirada crítica para poder criticar, o más que criticar, preguntarse sobre las cosas que nos están diciendo qué hacer, sobre todo en nuestra sociedad y sobre todo en nuestro sistema económico. Hoy en día, el objetivo es poder reconocer esta imagen. Yo le muestro esta imagen que... ¡Ay, me asusté! Mi puerta, perdón. Salté aquí. Prosigo, disculpen. Si yo le muestro esta imagen, ¿cuál es la sensación? ¿Qué se le viene a la cabeza? Porque de estas imágenes vamos a concluir la clase de hoy día. ¿Qué puede ser esta imagen? Bueno, la imagen acá nosotros vemos cómo hay una lupa que puede hablar de como de investigar o de conocer. Vemos muchas personas en diferentes partes del mundo. Lo que hay atrás se llama planisferio, ya que es la construcción de todos los continentes. Y vemos que están todos conectados, puede ser, estas líneas, ¿cierto? Vemos cómo esta imagen chiquitita también habla de cómo está todo conectado. Y estas imágenes llegan a la conclusión de que hoy vamos a hablar sobre algo que se llama globalización, ¿ya? Y justamente la globalización, ¿qué es lo que es? Como dice ahí, es una red de conexión mundial, por eso esa fotito anterior del mundo entero conectado. La globalización es una red de conexión mundial y que ese nombre tiene por sí solo el concepto de interconectividad. Quiere decir que estamos constantemente conectados, usted conmigo y yo con un montón de otras personas y usted con un montonazo de otras personas más. Lo interesante es que no solo está conectado con su localidad, con su barrio, con su población, con su calle, con su pasaje, sino que usted puede tener una conexión directa y tremendamente rápida en tiempo real con una persona que viva fuera de Chile, con una persona que viva fuera de Santiago, ¿cierto? Una persona que viva fuera además de continentes. ¿Ya? Es una red de conexión mundial que se ve en temas económicos, tecnológicos, culturales, comunicacionales en tiempo real y que abarca hoy día, queramos o no, todas las esferas de nuestras vidas. Entonces, la globalización, que es lo que es una red de conexión donde estamos interconectados en tiempo real. En la economía, ¿cómo lo podemos retratar? Lo retratamos, por ejemplo, en las compras que hacemos por internet. La compra que tenemos de artículos, ya sean objetos o de servicios, ¿cierto? Que pueden ser traídos desde otro país. La ropa que andamos trayendo, probablemente la gran mayoría no está hecha en manos de industrias nacionales. ¿Cómo lo podemos ver en la tecnología? Bueno, se retrata fácilmente lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora mismo. El WhatsApp, el Zoom, el Facebook, ¿cierto? Las redes sociales. Desde el ámbito de la cultura lo podemos ver cómo hoy en día podemos conocer mediante justamente la tecnología, el WhatsApp o el Facebook, que es la red social que mayormente utilizamos, cómo podemos ver comidas de otros países, bebestibles de otros países, bailes de otros países, ¿cierto? Podemos conocer culturas o formas de ser o costumbres de otras naciones muy alejadas de la nuestra. Hoy día si usted va a buscar en Google, ¿cierto? En las aplicaciones de internet, si quiere pone comidas típicas de África, si quiere pone bailes típicos de Asia y esa información en tiempo real la va a saber usted de forma inmediata. Y eso conlleva, por ejemplo, a tener relaciones comunicacionales, en estricto rigor, el WhatsApp, o lo que estamos haciendo hoy día en este mismo momento.
¿En qué se va a fijar este contenido? A usted no le van a pedir que retrate estrictamente qué es la globalización, pero sí, por ejemplo, puede haber una pregunta potenciada a tratar de entender la relación que tiene usted con la interconectividad. Por ejemplo, globalización. ¿De qué manera hoy día usted está inserta en la globalización? Y ahí la respuesta puede ser, por ejemplo, utilizando WhatsApp. Hoy día usted puede utilizar su celular, por ejemplo. Puede conversar con su tía que vive lejos, en un tiempo real, sin necesidad de pararse de su cama. Y así vamos relacionando la globalización con nuestra realidad actual. Esa globalización impacta absolutamente en nosotras, ¿ya? Hay un impacto de desarrollo tecnológico en nosotros, no solo a las escalas de redes sociales y comunicación, sino también a la escala, por ejemplo, lamentablemente, de los armamentos. Por otra parte positiva, el desarrollo tecnológico en relación a la cura de enfermedades, a lo tecnológico en relación hasta una simple camilla, sillas de ruedas tecnológicas. Tenemos pero ese impacto en todo, en la salud, en la educación, en lo cultural, en lo social, y es ahí donde nosotros tenemos que descifrar qué impacto positivo o negativo está en nuestras vidas, y como cualquier situación en la vida tiene su impacto negativo y su impacto positivo. ¿Ya? Como también dije, hay impactos negativos y algunos ejemplos también positivos. En relación a la globalización, las características esenciales, por ejemplo, está en el Internet como comunicación global, en el aumento del comercio internacional. Hoy día es súper rápido traer objetos generalmente de China, por ejemplo, cuestiones de Estados Unidos. Si yo quiero tener un aparato electrónico, lo puedo pedir por Internet a cualquier parte del mundo que se me ocurra. A eso se refiere aumento del comercio internacional por medio del Internet, ¿cierto? O de esta comunicación global. Es un sistema de interconexión de distintos ámbitos, como dije anteriormente, ya desde lo económico hasta lo cultural. Está inmersa en una sociedad del conocimiento y de lo inmediato. ¿Ya? Hoy día hay que tener mucho cuidado porque no todo lo que dice Internet es cierto. ¿Ya? Por lo tanto, por eso dice una sociedad del conocimiento, tenemos un acceso al conocimiento de una manera que nunca antes se había podido entender. Y ustedes comprenderán que antes lo que había que buscar o era en un diccionario o en una enciclopedia. Y no todos teníamos enciclopedia. En cambio, hoy día basta que ponga un par de palabras y tengo de forma inmediata la respuesta, la información, la comunicación. ¿Ya? Y también tiene sus cosas positivas, pero también lo negativo, porque generalmente también ahí hablamos de muchas mentiras, ¿ya? Porque uno cree que porque sale en internet o por ahí anda dando vuelta a un tema en Facebook es verdad, y no, pues. Por eso también yo lo invito a cuestionar siempre si es verdad o es mentira, cuestionarse usted personalmente, porque la información a veces nos llega, pero es nuestro cerebro quien debe procesarla y darle la importancia realmente que tiene, y también investigar otras formas también de dar información. Si a mí me dicen que el mundo se acaba mañana, probablemente hay mucha gente que lo va a creer. Y es ahí donde tenemos que ver lo negativo a veces y tener una posición de lo aparato tecnológico, lo importante de la tecnología, pero también lo importante de la conciencia humana y de la razón humana. También vemos cómo la globalización está regulada por instituciones, ya que norman ciertos tratados internacionales, y aquí es súper importante porque esto tiene relación con nuestra realidad, porque esa relación, esas instituciones que se van dando normas de forma de un país a otro, o sea, internacionales, en este país lo llevamos a cabo con nuestro sistema económico, que es nuestro modelo económico, que es el denominado libre mercado, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí estoy haciendo un resumen, pero es súper importante que usted ponga pausa acá y lea todo esto que está acá, ¿ya? Bueno, este modelo económico, ¿qué quiere decir esto? Libre mercado, se refiere a que Chile abre sus puertas a otros países con el fin de mantener lazos tanto para la importación, o sea, para traer productos e insertarlo en nuestro país, o para exportar productos, o sea, crear productos acá, generalmente en Chile la fruta, por ejemplo, o la extracción del mar, y que lo exportan, o sea, lo sacan para otros países. Este vínculo se ve reforzado por bajos aranceles, o sea, ¿qué quiere decir? Que el libre mercado me permite a mí tener tratados, por ejemplo, con Estados Unidos, nos vamos a intercambiar un montón de productos y como tenemos este tratado entre los dos, yo te voy a cobrar pocos aranceles a ti. Ese es el beneficio de tener estas ligaciones entre países, pero también producen también aspectos negativos, como es el concepto,
Porque esta relación económica, de ahí viene el concepto de la interdependencia, que quiere decir que yo dependo mucho de otro y de otra. Es como usted cuando tiene la dependencia absoluta del pan, pero a una escala más chiquitita. Yo sé que donde la vecina María yo compro el pan todos los días, pero ¿qué pasa si esa vecina María un día se me enferma o cierra el negocio? Porque yo dependía del pan de ella. Claro, ahora es mucho más fácil, voy a otro negocio, voy a otro almacén, pero en la realidad del libre mercado eso nos trae una forma de verlo positivamente porque tenemos relaciones con otros países y podemos tener una apertura de productos y servicios casi infinitos. Sin embargo, produce que dependa mucho de otro país. Y ahí la dificultad es cuando dependemos de otro país en términos, por ejemplo, de recursos más básicos, necesarios. Imagina el siguiente caso. Suponga que usted recibe todos los días leche, ¿ya? Y verdura fresca de un comerciante, que el ejemplo que yo le hacía, como por ejemplo con el pan. ¿Ya? Y de un día para otro usted deja de acudir para resolver esta necesidad básica. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a resolver esa situación? Traslade ese ejemplo a un nivel más amplio. ¿Qué pasaría si un día para otro no llega más petróleo a Chile? Por este tipo de situaciones se dice que existe una relación de interdependencia entre los países que importan y exportan, lo que se ve fomentado por la desigualdad de distribución, ¿ya? Y por la especialización de los países respecto a ciertos recursos, lo que necesariamente lleva a unos estados a depender muchísimo de otros en relación a su abastecimiento. Por eso también, ¿por qué es negativo? Porque probablemente uno podría hacerse la crítica. ¿Por qué no genero cosas nacionales para no depender de otras internacionales? ¿Cierto? Bueno, de ahí nace el concepto de interdependencia, ¿cierto? En relación al modelo económico que nosotros tenemos, que es el libre mercado. Por lo tanto, y retrocediendo en resumen, el modelo económico que tenemos es el libre mercado. Ese libre mercado quiere decir que tenemos lazos permanentes entre la importación y la exportación, y dentro de eso el concepto de interdependencia, que es depender, ¿cierto?, de estas relaciones internacionales. Tampoco la respuesta tiene que ser estrictamente como lo que dice acá, pero por ejemplo, a mí me basta con que usted haga un ejemplo muy cotidiano, como el que estábamos hablando en relación a la compra de pan, o qué pasa si un día la señora María deja de comprar pan, o sea, deja de hacer pan, ¿qué pasa conmigo? ¿Dónde compro pan? Entonces, ese ejemplo local, como respuesta, puede ser muy bien entendida para usted dar respuesta futura, o yo me doy cuenta que usted entiende la relación de interdependencia viéndolo en su propia realidad. Solo que dando ejemplo de su propia realidad, después usted tiene que hacer la conexión cómo eso a escala nacional puede repercutir, como por ejemplo que dependamos tanto del petróleo de otro país. ¿Ya? ¿Y qué pasa si ese país se va a guerra? ¿O qué pasa si ese país corta relaciones con Chile? Nosotros definitivamente nos quedamos sin un recurso muy valioso para el servicio de la industria en general en Chile. Dentro de eso, ¿ya? De lo que es la globalización, ¿cierto? Pasamos de la globalización a la importancia de los lazos internacionales y nacionales, hablamos de nuestro sistema económico, el llamado libre mercado, y del concepto de interdependencia, y dentro de eso volvemos siempre a la misma relación entre los agentes, ¿ya? Con todo lo que significa el trabajo, familia, Estado, empresa y sector externo. Dentro de esto, pasamos a lo siguiente. Bueno, yo ahora voy rapidito porque esto es un video. Todo esto tiene que ser apoyado por el manual y además con las clases de Zoom, que ahí hay mucho más tiempo para poder discutir los temas y los diferentes entendimientos de los estudiantes que ahí presencian la clase mediante Zoom. Dentro de esta ligación de los efectos de este dibujito que tiene que ver con las relaciones de los agentes, ¿ya? Para el flujo económico, no debemos olvidar algo muy importante y que se cree que por hablar de economía no tiene relación con algo fundamental que son los derechos ciudadanos. Dentro de los derechos ciudadanos tenemos los derechos humanos, que son tremendamente inherentes a los humanos. ¿Qué quiere decir? Que son permanentes, son esenciales ya para poder existir hoy en día. Los derechos humanos tienen que ver con la base de que todos somos humanos, por lo tanto los derechos no tienen distinciones de nacionalidad, de sexo, color de piel, religión, lengua, etc. Los derechos humanos nosotros los tenemos en presencia y en esencia desde el momento en que estamos dentro de nuestra pancita, en nuestra gestación. La relación que nos importa hoy día tiene que ver con su trabajo,
la economía y el trabajo, claro, producción, tenemos agente, oferta, demanda, precio, pero por sobre todas las cosas no debemos olvidar que esa relación de trabajo debe ser en pos del respeto y la humanidad. Gane lo que gane, el Código del Trabajo hoy en día es nuestro documento desde la Dirección del Trabajo que nos permite tener un aparato legal para justamente respetar nuestros derechos humanos. Los derechos y obligaciones, tanto del empleador como del trabajador, forman parte de los acuerdos que uno establece generalmente en los contratos de trabajo, que es nuestra relación propiamente laboral. Sin embargo, existen distintos derechos de los trabajadores que establece la ley a través del Código del Trabajo, del cual algunos son destacados y que son ejes principales. Primero, los derechos laborales, que lo que buscan es garantizar el cumplimiento de esta normativa, ¿ya? Tanto colectivos como individuales. El segundo eje importante es la condición laboral, que tiene que ver con generar condiciones necesarias para promover servicios de calidad. No solo desde usted como trabajadora, sino que también del espacio laboral, del empleador. Debe generar condiciones que el trabajador o la trabajadora se sienta en un espacio de condiciones dignas y eficientes, ya que además conllevan a tener mayor facilidad en los méritos o innovaciones futuras dentro del espacio laboral. Y por último, el ambiente laboral, ya que como dice su palabra, es generar ambientes laborales basados en el respeto y en el buen trato. Todas estas condiciones, todos estos ejes principales, todo esto en relación al contrato de trabajo y al Código del Trabajo, a usted no le van a preguntar cuál es el código tanto o el artículo tanto, pero sí le van a hacer situaciones en donde usted tiene que hacer valer sus derechos, se le van a poner situaciones, como por ejemplo, ¿qué pasa si usted tiene un contrato laboral de enero a febrero, de enero a diciembre y de un día para otro usted lo despiden y no le quieren dar nada, simplemente los desvinculan? Bueno, usted sabe que dentro de los derechos laborales hay un documento que garantiza la normativa y esa normativa está retratada en un contrato de trabajo. Por lo tanto, todo lo que salga en ese contrato de trabajo debe valerse no solo por respeto y dignidad, sino que también porque hay una legislación, o sea, hay una legalidad que a usted lo ampara. ¿Qué tiene que ver esto con nuestros contenidos? El entendimiento de que la economía va enlazado de los derechos humanos y enlazado con estos derechos laborales. ¿Ya? Y generalmente, no, insisto, no le van a preguntar estrictamente para que usted defina un código laboral, sino que van a ponerlo en situaciones donde usted entienda que tiene derechos laborales, condiciones laborales y ambientes laborales dentro de su espacio de trabajo, ¿cierto? Y dentro de este flujo económico que está la familia, el Estado, las empresas y el sector externo, ¿ya? Bueno, aquí nosotros terminamos con la clase de historia en relación a economía, estrictamente a lo que es economía y derechos ciudadanos. Nosotros el día ahora terminamos con uno de los contenidos, son 3 contenidos aproximadamente en historia y hoy día terminamos con uno de forma definitiva. El día viernes 9 de octubre va a ser muy importante su presencia porque vamos a ingresar a otro contenido que yo elegí que fuera presencial porque es un poquito más complicado, porque tiene que ver más bien con procesos históricos, como lo es la Guerra Mundial, ¿ya? Así que aquí damos término a esta grabación de las 3 asignaturas de una forma breve y no olvide que esto es un apoyo a la construcción de su aprendizaje. Por ende, usted tiene que leer las diapositivas que yo pasé acá y por sobre todo leer su manual, que ahí está todo muy descrito, los contenidos y ejercicios también para poder hacer práctico lo que usted está entendiendo ahora. Le mando un besito, que estén todos muy bien y saludables por sobre todas las cosas.